Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice así. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así quedó Pedro, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaba la cárcel. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, buen Dios, te pido para que tu Espíritu Santo sea el que me guía, sea el que habla a través de mí. Por supuesto, Dios, para la misma honra y gloria a tu poderoso y santo nombre en esta hermosa tarde, Padre. Señor, todo lo que se opone a tu palabra, todo lo que no es tuyo, sea cancelado, sea atado de pies y manos, en el nombre de Jesús. Poder en la sangre de Cristo en esta hermosa tarde. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poco, hermano, de la vida de Pedro. Bueno, pues Pedro fue encarcelado no por extorsión, no por robo, no por asesinato, no por algún otro delito, hermanos, sino que el delito que cometió Pedro era que, predicando la palabra de Dios, el delito que Pedro cometió era que estaba sanando enfermos. El delito que Pedro cometió es de que él echaba fuera demonios. Entonces, esto, hermano, pues le llevó a Pedro a llegar a ser preso. Pero vemos, hermano, el respaldo de Dios en la vida de Pedro, cuando realmente, hermanos, la persona está firme trabajando en la obra de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay demonios que nos puede detener. No hay, aunque se levante el mismo Satanás, se levante el mismo diablo contra nuestra vida, pero Dios es el que se va a encargar de pelear por nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, hermano, que Pedro estaba preso, lo pusieron en la cárcel, fue entregado a 4 soldados, o sea que posiblemente estaba 2 llevándolo de los brazos y otro enfrente, otro venía atrás. Estaba Pedro bien resguardado, custodiado. Amén. Pero Pedro, hermano, no se afligió.
Pedro no dijo, bueno, de plano que vamos a cerrar la casa de oración como muchos hicieron en el tiempo de la pandemia. Yo creo, hermano, con toda seguridad, si Pedro estuviera en ese tiempo de la pandemia, yo pienso, hermano, que Pedro no se hubiera tenido ese miedo. Yo pienso que Pedro no hubiera tenido ese miedo, hermano, para abrir la casa de oración. Hoy en día, hermano, pues nosotros ya hemos perdido ese valor, lamentablemente. Pero en cambio Pedro, hermano, él fue pues dispuesto a que le quitaran la vida por el santo evangelio. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano, que este hombre llamado Pedro fue puesto en la cárcel. Ahora la pregunta en esta hermosa tarde: ¿usted está dispuesto para ir a la cárcel por causa del santo evangelio? ¿Usted será que está dispuesto para sufrir por causa del evangelio? Hoy en día, hermanos, queremos un evangelio acomodado. Hoy en día, pues, el evangelio lo queremos como tal, como nos gusta a nosotros. Ya nadie quiere sacrificar su vida como apóstol Pedro. Ya nadie, hermano, está dispuesto para sufrir como este hombre llamado Pedro. Amén. Todos queremos un evangelio a nuestro gusto, hermano. Y la pregunta es, ¿será que vamos a ser salvos, hermano, hermana? Esa es la pregunta, hermano, en esta hermosa tarde. Dice la Biblia, hermanos, que Pedro estaba custodiado por 4 soldados y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea que en esa fiesta, hermano, pues le iban a exponer a Pedro ante el público, ante muchedumbre de gentes, para que la gente, pues, verdad, se diera cuenta que todo aquel que invocara el nombre del Señor iba a ser ejecutado. Amén. Pero más sin embargo, hermano, pues Dios se encargó de resolver el problema de Pedro. Y cuando Pedro ya estaba a punto para ser expuesto o para ser exhibido ante el público, dice la Biblia, hermano, que 2 ángeles que, hermano, llegaron a sacar a Pedro de aquella cárcel, hermano. Entonces nos damos cuenta que tenemos a un Dios poderoso. Nos damos cuenta, hermano, de un Dios grande, pero a veces nosotros tenemos una mente, tenemos una fe muy pequeña, minúscula. Cuando Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, cuando Dios quiere manifestarse en nuestras vidas, hermano, solamente que estás pasando por momentos difíciles en esta tarde, deposite tu fe en Cristo, en Él. No depositas tu fe en el pastor, no depositas tu fe en
en el profeta, no depositas tu fe en el evangelista, no depositas tu fe en un siervo, en nadie, hermano. Deposita tu fe directamente en el Señor, en Cristo Jesús. Amén. Deposita tu confianza directamente en Él. Él es el que te puede sacar del pozo de la desesperación. Él es el que te puede levantar de donde te encuentras. Quizás estás en un vicio. Quizás personas malas te están extorsionando. Quizá gente usado por el diablo te están amenazando. Solamente pon tu fe en Cristo Jesús. Solamente clama a Dios. Ora al Señor y verás la gloria de Dios. Pedro, hermano, hermana, bendito el nombre del Señor, estaba preso, estaba encadenado. Sin duda Pedro pasó por su mente, hoy sí ya me van a decapitar, dirá Pedro, porque así era la ejecución en el tiempo de Pedro. Hoy sí ya no hay esperanza, dirá Pedro. Pero más sin embargo dice la palabra del Señor en el verso 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Oiga, hermano, hermana, amigo que me escuchas, mientras estás en vida, amigo, hay esperanza. Mientras Dios te permite la existencia, mientras Dios te da ese don de abrir tus ojos, aún hay oportunidad para tu vida, para tu alma. Posiblemente estás en un vicio. Posiblemente tu esposa te abandonó, tu esposo te abandonó. Quizás está pasando por tu mente, mejor me quito la vida, momento. El Señor quiere mostrar su mano, su gloria en tu vida, así como lo hizo con Pedro. ¿Usted cree, hermano, hermana, que es fácil estar en la cárcel? ¿Usted cree que es fácil estar custodiado por 4 soldados? ¿Usted cree que eso es fácil? No, hermano, hermana. Era algo difícil para Pedro, como para nosotros, hermano, hay momentos difíciles. Pero dice la palabra del Señor que Dios envió su ángel para salvar a Pedro. Y el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios que te predico en esta tarde. El Dios de Pedro, el Dios que predicó Pedro, es el mismo Dios de hoy. Dice la Biblia en el libro de Malaquías capítulo 3, su verso 6, porque yo Jehová, yo no cambio, dice la palabra. Él es el mismo que sacó a Pedro de la cárcel, Él es el mismo de hoy. Solamente clama a Él. Dice la Biblia en el libro de Nahum, capítulo 1, su verso 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Oiga, hermano, hermana, amigo, fortaleza en el día de la angustia.
y conoce a los que en Él confían. Pedro, hermano, confiaba en Dios. Pedro tenía esa confianza en el Señor, por eso, sin duda, pues, él no se preocupó. Y por cuando puso su confianza en el Señor, como dice la palabra de Dios en el libro de Salmo, capítulo 90, su verso 14 en adelante: por cuanto has puesto tu amor en mí, yo también te voy a librar. Oiga, hermano, hermana, así lo hizo Dios con Pedro. Amén. Y eso es lo mismo que quiere hacer Dios con tu vida y con mi vida también. He aquí que se presentó un ángel del Señor, oiga, y una luz resplandeció en la cárcel. Bendito el nombre del Señor. Es que, hermano, cuando llega Dios, cuando Dios llega a liberar vidas, hermano, la luz se resplandece. Amén. Entonces, Dios es bueno, hermanos y hermanas. Dios está dispuesto para ayudarte en esta hermosa tarde. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Oiga, hermano, hermano, quizás tu vida en esta tarde te sientes encadenado, sientes que ya no hay salida, pero déjame decirle, Dios tiene la solución de tu problema. ¿Cuál es tu problema? Te sientes encadenado, te sientes, hermano, en el pozo de la desesperación. Dios está dispuesto para ayudarte, solamente busca a Él, solamente deposita tu fe en Él. Dios es todopoderoso y las cadenas se le cayeron de la mano. Oiga, hermano, hermana, ¿qué otro Dios puede hacer estas cosas? Ya no hay, hermanos, hermanas, amigo, solamente Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Oiga, hermano, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Cristo, ese es el poder del Evangelio. Amén. Ese es el poder de aquel Dios grande, fuerte y temible. ¿En qué condición se encuentra tu vida en esta tarde? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que estás pasando en tu vida? Tal vez estás bajo deuda. Tal vez te encuentres solo, sola en tu casa. Piensas que nadie se acuerda de ti. Aquí hay un Dios, hermano, hermana, que Él sí se acuerda de tu vida. Quizá físicamente nadie se acuerda, pero hay un Dios que sí se acuerda de tu vida, como se acordó de Pedro. Cuando Pedro estaba encarcelado, estaba ahí, hermano, quizás en la cárcel de máxima seguridad, pero Dios, hermano, para Él no hay nada imposible. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, quizá posiblemente estás encarcelado físicamente, posiblemente cometiste un delito, posiblemente te acusaron por una falsa acusación.
Deposita tu fe en Cristo Jesús. Si Dios pudo sacar a Pedro de aquella cárcel de la máxima seguridad, Dios puede obrar en tu vida también en esta tarde. Solamente, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes, dice la palabra de Dios. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice el Señor. Así que en esta tarde, así he predicado un momento la palabra, pues si ha llegado de bendición en tu vida, gracias a Dios, esperando pues que sigamos clamando, sigamos orando a nuestro Padre que está en el cielo. Él está dispuesto para ayudarnos, para liberarnos. Así que en esta tarde voy a orar por este mensaje, esperando que ha llegado de bendición en tu vida. Padre, muchas gracias por tu palabra, pues lo he predicado, Señor, con todo mi corazón. Muchas gracias, Dios. Bendice a aquellas almas que han puesto atención a tu palabra. Bendígalos y atesóralo en sus mentes, en sus corazones, Padre, en esta hermosa tarde. Señor, bendice mi vida, guárdame, Señor, para que pueda yo predicar otro mensaje dentro de 8 días, Dios. Así que Dios, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hermano, hermana, que Dios me los bendiga y se